estamos muy felices de estar con ustedes hoy aquí, de tener a Juli, pues una mamita que lleva muchos años educando en casa, en familia, con su esposo y desarrollando este tema de bilingüismo que es tan importante para nosotros. Creo que Educación Viva ha compartido muchas cosas al respecto, pero es muy valiosa esta oportunidad porque Juli tiene sus hijitos grandes y ha podido experimentar varias cosas. Entonces, pues quiero agradecerle a Juli esa oportunidad de aprender de ella, el deseo también de su esposo y su familia de compartirnos estos recursos. Y pues hacemos una oración para empezar, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, gracias por todas las familias aquí representadas, por Educación Viva, por Juli y su conocimiento que hoy muy generosamente nos comparte. Permítenos, Señor, ponerlo en práctica, que todo sea para tu gloria y tu honra. Amén. Entonces, bueno, chicas, entonces los dejo con Juli para que ella se presente a las familias que no la conocen y ya pues damos el espacio para que ella desarrolle su tema. Adelante, mi Juli. Gracias, Lina. Buenas noches a todas. Gracias de verdad, Lina, por dejarme compartir este tema. También a Lili, porque bueno, es algo que yo las veía viendo, o sea, venía viéndolas como un poco cargaditas a las mamás y eso me cargaba a mí porque yo sentía que lo había hecho muy fácil con mis niños y a medida que fui conociendo la pedagogía, también me di cuenta que lo que habíamos hecho en familia era muy similar a la pedagogía, entonces por eso me animé a compartirles este tema. Mi nombre es Juliana Ramírez, yo soy de Colombia. Bienvenidas, súper bienvenidas todas las mamitas. Tengo 47 años, 21 años de casada y mis dos hijos de 14 y 12 años. Y entonces, bueno, esto ha venido de una forma, de verdad, muy natural en nuestra familia. Como ustedes lo leyeron en la invitación, es como mis hijos dominaron el inglés sin clases y sin hablarles ni una sola palabra. Esto se creó exponiéndolos al idioma desde bebés y siendo muy intencionales. Entonces ya les voy a contar cómo. La clase que no debería omitirse es la lección diaria de lengua extranjera. ¿Para cuántas de nosotras cuando llegamos a la pedagogía fue un descanso, fue un alivio ver que todo era tan natural y como que nos acoplamos con todo tan fácil? Pero yo sé que para muchas esta frase es como un yunque en la espalda, como que no nos acomodamos, como que es difícil. Está en el volumen 1, en la sección 11. Y resulta que en el original no dice lengua extranjera, dice la lección diaria de francés. Esto fue en el volumen 1. Les cuento que del volumen 1 al volumen 6 hay 35 años más o menos en los que demoró Charlotte Mason haciendo todos sus volúmenes. Y para poder entender esta frase, entonces tenemos que meternos como en el contexto histórico, sociocultural de qué era lo que ocurría en ese momento. Entonces trasladémonos a Londres de 1900. Más o menos una escena así, es una mamá educando a sus chiquitos o una institutriz tal vez educando a sus niños en casa. Resulta que para esa época, la época victoriana, estaba la reina Victoria por diferentes contextos históricos. El francés era la lengua que hablaba la realeza. Luego el francés era visto como algo muy culto, como algo de buenos modales, como algo digno de ser aprendido. Por eso se insistía tanto en que los niños aprendieran francés. Pero, ¿qué ocurría? Las institutrices no era que hablara muy bien el francés. Las institutrices eran francesas, su lengua madre era el francés. Entonces, por eso era tan natural, o sea, el francés no se estudiaba, el francés se vivía. Ella sencillamente les hablaba a los niños en su lengua materna y los niños adquirían la lengua. Ahora, las familias muy pudientes o las familias de clase media tenían una institutriz por niño o una institutriz por familia. Pero recordemos que Charlotte Mason abogaba por una educación liberal, entendiéndose liberal como que fuera alcanzada para todos, al alcance de todos. Entonces, las mamás, pues ellas también tenían, o sea, la cultura estaba llena del francés, la música era en francés, la poesía era en francés, las rondas infantiles eran en francés, entonces todo las rodeaba a ellas.
Pero además de eso, el clérigo abogaba por tener como algunos manuales y por conseguirles institutrices a esas familias que no podían tener una institutriz en su casa. Entonces la atmósfera estaba dada para que para los niños fuera tan fácil adquirir el francés. Entonces aquí quiero que ustedes peguen su primer respiro como, ya entiendo, porque era tan sencillo para ellos y como Charlotte Mason lo escribe como que la clase diaria que no debería excluirse. Además está en el capítulo de juegos al aire libre, entonces queda uno todavía como más, pero ¿cómo lo realizo? Y saben que muy chévere haciendo esta lección, esta preparación para ustedes, en la charla pasada que les di de finanzas con nuestros hijos, les conté que yo había ido a Londres a estudiar inglés con mi esposo y en mis tiempos, en nuestros ratos libres, nosotros podíamos trabajar y yo trabajé como niñera en una familia que tenía, el esposo era inglés, la mamá era mexicana y tenían 2 niñas y tenían 3 niñeras. Y entonces, una para cada niña y la otra que se encargaba de la comida y la ropita. Y las niñas hablaban, sobre la de 6 años, hablaba el español perfecto. Entonces la mamá decía, con mi esposo yo hablo en inglés. Mi esposo habla inglés, solamente inglés, no entiende español. Con mi esposo yo hablo en inglés. Entonces, cuando estamos todos en familia, para que mi esposo pueda entender, yo hablo en inglés. Por eso tengo las niñeras que me hablan en español y me encargo de que sean muy bien educadas. Entonces, imagínense, nosotros como profesionales viajábamos a estudiar allá, entonces tenía como niñeras a una ingeniera, a una abogada y a una enfermera. Y la niña mayor hablaba el español perfecto. Y ella nos contaba, no le hemos puesto en ningún curso, lo que pasa es que siempre la he rodeado de buenas niñeras. Y yo decía, increíble. Ah, bueno, a nosotras nos era prohibido hablarles a las niñas en inglés, solamente se les podía hablar en español. Entonces, cuando montaba la charla, yo decía, esa costumbre todavía es hasta ahora. O sea, cómo las mamás entienden que lo que pasa es que se tiene que formar una atmósfera para para hacer que se forme el lenguaje en el niño. Otra cosa que les quería comentar, que aún hace esto más fácil para las mamás de 1900. El francés y el inglés comparten el 35% de sus raíces en las palabras. Es como para nosotros escuchar el portugués o el italiano. Entonces todavía les quedaba mucho más fácil a esas mamitas de 1900 en Londres. Entonces, hablando de la atmósfera, esta frase tan icónica que hemos leído muchas veces, vamos a masticarla un poquito más. La educación es atmósfera, disciplina y vida. Cuando Charlotte Mason dice que la educación es atmósfera, se refiere a todo lo que rodea el niño. Entonces, por ejemplo, en mi casa nosotros vemos matemáticas 5 veces al día y ya por la edad de 5 veces a la semana, de lunes a viernes, es la segunda materia que vemos después de Biblia, y ya por la edad de mis hijos la vemos 45 minutos cada lección. Entonces, ¿mi casa es una atmósfera de matemáticas? No, vemos matemáticas a un nivel intensivo, pero no es una atmósfera. En mi casa, por ejemplo, hay una atmósfera de estudio, como yo creo que la mayoría de ustedes, cuando nosotros nos volcamos al homeschool, todo se convirtió en estudio, entonces tenemos una atmósfera de estudio. En mi casa hay una atmósfera de lectura. Creo que en la mayoría de las casas de nosotras hay una atmósfera de vida cristiana. Por ejemplo, en la casa de Linita hay una atmósfera musical, ¿cierto? Ella nos manda un mensaje o estamos en reunión y atrás se escuchan las flautas ensayando. Eso es una atmósfera musical, o sea, todo el tiempo, todo el día es lo que nos rodea, lo respiramos, lo transpiramos. La educación es una disciplina. Aquí Charlotte Mason se refería a los hábitos, a que se hace un hábito en el niño, una disciplina, se mantiene en el tiempo hasta que para el niño ya es habitual. Y la educación es una vida, a que ella se refería a los recursos, al niño se le enseña con recursos vivos. Lo hemos leído en el volumen 1, ¿verdad? O sea, que es mucho mejor que ver una lámina de la mariposa a salir. Es mucho mejor salir a encontrarse con la naturaleza en vivo que ver una lámina en un libro. O en vez de escuchar datos secos, fechas secas de una historia de una persona, es mejor entrar y ver la vida de la persona y meterse como en lo que pensaba la persona, ¿verdad? Entonces se refiere a que vida, se refiere a que sea con recursos vivos. Entonces vamos a cambiar la palabra educación por inglés, que es la idea de lo que vamos a hablar hoy. El inglés tiene que convertirse en una atmósfera en nuestra casa, en una disciplina, tiene que ser un hábito, no una lección todos los sábados en la tarde o 2 veces a la semana. Y en una vida, vamos a que nuestros hijos lo aprendan, lo puedan conocer con recursos vivos, con algo que les conecte. Entonces, aquí voy con nuestra historia.
Esto empieza a mis 19 años. Yo estaba iniciando la universidad y mi mamá estaba abriendo un colegio cristiano. Realmente ella inició con sala cuna, con guardería, y ella implementó el método de Glendoman, era lo que ella hacía. Glendoman fue una persona que estudió muchísimo el cerebro de los niños, tiene un instituto en Filadelfia, Estados Unidos, y digamos que lo más reconocido de él, tal vez lo han visto, como es enseñar a los bebés con bits de palabras como para que ellos puedan leer. Así yo no les enseñé a mis hijos y esta no es la manera como se enseña, él decía que se aprendía una segunda lengua. Pero él estudió muchísimo cómo era el cerebro de los niños y cómo los niños aprendían entonces una segunda lengua. Y los principales argumentos. El argumento uno, el espectro auditivo está abierto al 100% de los 0 a los 6 años. Entonces, para un niño recién nacido o hasta los 6 años es lo mismo la lengua materna que escuchar mandarín, que es un idioma muy nasal, o escuchar un francés o un ruso, que son idiomas muy guturales. Él tiene todo el espectro auditivo y puede captarlos perfectamente. Después de los 6 años no es que el espectro se cierre totalmente, pero se empieza a cerrar poco a poco y el niño empieza a agudizar su oído solamente al espectro de la lengua materna. Pero si el niño tiene en su familia un papá, por ejemplo, de habla inglesa, una mamá que habla alemán y una abuelita que habla ruso, el niño puede adaptar perfectamente el oído a a todo el espectro auditivo de esas lenguas. Vamos entonces al argumento 2, donde él dice, temprano es natural, tarde es esfuerzo. El argumento 3, no hay confusión, el cerebro está diseñado para la organización. Y esto me pasó con mis hijos. No hay confusión si el niño recibe diferentes idiomas. El cerebro está organizado, está diseñado para estar organizado. Lo que sí es que se demoran un poquito más, y esto también lo viví con mis hijos. Ellos se demoraron un poquito más en soltar la lengua, pero igual no hubo ningún inconveniente. Entonces él nos decía un método en los que hay los siguientes pasos. Paso 1. El idioma debe surgir de manera natural en la vida cotidiana del niño, no como una lección aislada. Similar a Charlotte Mason, la educación es una atmósfera en la vida cotidiana. Paso 2. Las sesiones deben ser muy cortas, varias veces al día y todos los días. La educación es una disciplina. Y paso 3. Sesiones dinámicas, alegres y sin presión. La educación es una vida con recursos vivos. Miremos lo que dice Charlotte Mason y vamos a encontrar todas las similitudes. La primera frase, que ya fue la que leímos, la clase que no debería omitirse es la lección diaria de lengua extranjera. Los niños deberían comenzar tan pequeños que no experimenten un acento diferente, sino que repitan la nueva palabra extranjera igual que si fuera su propia lengua materna, usándola con la misma naturalidad. La siguiente frase, una lengua extranjera debe aprenderse como se aprende la lengua materna, como habla viva, no como gramática. Y recordemos cómo nosotros le enseñábamos a los niños la lengua materna. Cuando, por ejemplo, nos veían el vaso con agua y decían guagua, y nosotros agua. Mamá, quiero agua. Mamá, dame agua, por favor. ¿Verdad que hacíamos todo el esfuerzo para vocalizarles y para que entendieran y éramos muy repetitivas? Pues de la misma manera es que debe llegar a los niños la lengua extranjera. La siguiente frase. Los niños deberían aprender inglés de manera oral, escuchando y repitiendo palabras y frases constantemente, no como listas aisladas, no como la lista de este vocabulario, de estos verbos en pasado, sino con las frases constantemente con lo que aprendían en la vida. Y la última frase, el niño no debería ver palabras extranjeras impresas hasta que haya aprendido a decirlas con tanta facilidad como si fuera su propia lengua. Recordemos cómo aprendieron nuestros hijos a leer. Primero ellos escucharon por mucho tiempo cómo se hablaba hasta que hablaron bien, y ya cuando tenían la edad, entonces fue que ellos se soltaron a ver palabras impresas. Listo, ahí están las frases que ya fueron leídas, podemos ir a la siguiente. Les cuento, mamás, que de todas formas yo les voy a pasar esta presentación para que a ustedes les quede esto, entonces algunas partes de pronto las vamos a pasar rápido, pero no se preocupen que allí lo van a tener.
Estos son mis dos hijos, Benja el de rayitas, Salomón el de pantalón rojo. ¿Cómo empieza entonces cómo continúa nuestra historia? Entonces yo estaba embarazada de mi primer hijo y así como toda mamá primeriza que uno quiere que la ropita, que las cositas, pero también pensaba en que si esta luz, que es muy tenue, que no sea tan intensa para los ojos, que, que si le pongo música clásica, todas esas cosas. Y yo me acordé, y esto es algo que les tengo que contar porque qué curioso, yo me acordé de todo lo de Glendoman, pero yo no sabía de dónde yo lo había sacado y se lo conté a mi esposo. Hasta el año pasado, se los tengo que confesar acá en oración, yo tuve que decir, Señor, ayúdame a saber yo de dónde tuve, o sea, ese entendimiento, o sea, porque yo sé que lo había leído de algún lado, algún documental, alguna parte, y entonces me tocó desempolvar recuerdos y yo, eso yo lo aprendí cuando con mi mamá hacíamos las capacitaciones para otras mamás sobre Glendoman. Entonces realmente para mí es un honor hacer esto hoy acá porque mi mamá, en ese momento yo tenía 19 años, hasta que nació mi hijo pasaron 28 años y mi mamá sin saber me llama a mí a que yo la ayude y realmente yo fui la capacitada, yo fui la que tuve el beneficio. A mi alrededor nunca tuve mamás que hubieran hecho lo mismo, entonces yo iba sola por fe, íbamos a ciegas. Pero de verdad que yo hoy quiero honrar a mi mamá porque el que ella me hubiera podido regalar este conocimiento es que por eso es que yo las puedo bendecir a ustedes hoy, y ustedes ya tienen de dónde cogerse, ya pueden decir, funciona en otra familia, entonces listo, ya también lo puedo implementar. Entonces resulta que yo le dije a mi esposo, mira, yo no sé dónde yo lo escuché en algún lado en un documental, pero si uno le pone otra lengua al niño cuando es bebé, el niño la va a tomar como si fuera lengua materna. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con el inglés? Y mi esposo dijo, listo, te compro la idea, pero dos condiciones. La primera, todo el audio que se escucha en nuestra casa va a ser en inglés, absolutamente todo. Y la segunda, no les vamos a hablar a los niños ni una sola palabra. ¿Por qué, mamás? Porque nosotros habíamos estado en escuelas en Londres, en la escuela en Londres aprendiendo inglés y nuestros profesores sufrían muchísimo con corregirnos el acento y con corregirnos la pronunciación. No solamente a nosotros los latinos, sino todas las nacionalidades, los italianos sufrían terrible. Y entonces sabíamos lo complicado que era luego uno quitarse esos vicios del idioma. Entonces, eso por ese lado. Y lo otro, quitamos todo y eso, o sea, todo fue absolutamente todo. Los noticieros, nosotros dejamos de escuchar noticias en Colombia porque eso era en español, entonces las poníamos en inglés y con subtítulos nos cantábamos muchísimo porque nosotros habíamos ido a Londres a estudiar, pero uno no vuelve bilingüe, o sea, uno mejora un poco, pero realmente era muy complicado. Entonces, aquí, este es el pedacito donde yo les tengo que decir, y si las mamás trajeron a los papás, qué bueno, porque ya a ustedes les queda mucho más fácil como hablar del tema. Todo es todo. Este es el pedacito difícil, entre comillas, realmente es un sacrificio. Que después ustedes van a decir, fue muy corto tiempo, pero realmente van a ver unos resultados maravillosos en los niños. Y al poquito tiempo ya ustedes se acostumbran. Yo la tuve fácil. Así como las mamás de 1900 la tuvieron fácil con el francés, yo la tuve más fácil. ¿Por qué? Porque en mi época no había redes. No existía Instagram, no existía, o sea, cuando nació mi primer bebé, no existía WhatsApp, no existía Facebook y YouTube, no son como ahora, que son shorts y reels, y entonces ustedes me dirán, pero yo solamente veo cosas cristianas o solamente veo cosas de educación o cosas que nos sirven, yo sigo puros canales que son buenos. Sí, yo también, ¿no? Así que las entiendo. Pero entonces en este momento tenemos que cambiar ese chip en la casa y pasar a que todo sea inglés. Así lo hicimos nosotros. ¿Fue duro? Sí, fue bastante duro, pero después ya nos fuimos acostumbrando. Que usted, por ejemplo, mis hijos, todas las rondas las escucharon en inglés, absolutamente todas. Nunca escucharon una ronda en español, una ronda infantil, una canción infantil en español. ¿Se la saben? Sí, se la saben todas, porque para eso tenían la dulce y tierna voz de la mamá. La lengua madre en español a ellos les llegó por la mamá, así que yo sé que ustedes y las mamitas gestantes que están ahí y las mamitas con niños pequeños, nosotras no sabemos todas esas canciones y nosotras se las podemos cantar. Mis canciones de alabanza, pues pasamos a escuchar en inglés y las de español se las cantamos nosotros y también cuando vayan a la iglesia, pues ellos escucharán las canciones allá.
De verdad que este es el pedacito en el que ustedes tienen que decir, wow, ¿cómo se forma la atmósfera? Así, con ese esfuerzo, con ese sacrificio, y al principio va a costar un poquito, sí, va a ser un poquito más difícil. A nosotros, créanme que nos va a costar más, pero para ellos va a ser un momentico y luego va a ser fácil, ellos van a fluir. Entonces, así lo hicimos. Empecé yo cuando mi hijo tenía 8 meses, solamente con audio, le escuchaba el audio, y ya a los 2 años yo le empecé a mostrar algunos videos. En esta charla, papás y mamás, yo voy a abrir las puertas y las ventanas de mi casa, voy a permitir que ustedes ingresen a la intimidad de mi familia, yo me voy a exponer delante de ustedes muchas cosas, de pronto por el camino ya fueron cambiando, pero también con todo el respeto, no les voy a decir que esto es lo único y esto es lo que funciona, sino que, o sea, respeto también lo que ustedes tienen en cuenta en sus familias, pero pues yo les cuento como yo lo hice. Aquí les voy a contar como los momentos claves en los que nosotros nos dijimos, wow, el niño tiene el inglés. Esto no es mi hijo, esta es una foto de internet. Mi hijo tenía 2 años 2 años y medio, perdón. Y entonces él empezó, de repente gritaba en la casa y nosotros no sabíamos dónde estaba. Cuando lo encontramos en su habitación y mi esposo me dice, préstale atención a lo que está diciendo. Y mi niño decía, I'm stuck in a hole, I'm stuck in a hole. Y nosotros, ¿qué estás diciendo? I'm stuck in a hole. Estoy atrapado en un hueco. Resulta que se había metido en su carpita, tenía una carpita de pelotas y se metió con todos sus peluches y con todas las almohadas y él quedó atrapado. Y él estaba pidiendo ayuda. Mi hijo sabía que nosotros no nos hablaban en inglés, nosotros no le hablábamos en inglés. Él a nosotros siempre nos hablaba en español. ¿Qué ocurrió? Él buscó dentro de su cabeza cómo pedir ayuda, cómo expresar lo que le estaba pasando y solo encontró las palabras en inglés. Entonces, ese día nosotros quedamos aterrados y nosotros dijimos, el niño ya tiene el idioma en la cabeza. O sea, de tanto que lo ha escuchado, él ya se pudo expresar. Entonces, a los 2 años y medio, totalmente prohibida la televisión, la música en español, les poníamos 15 minutos de música 3 veces al día, todo esto en inglés. Les dejábamos ver 20 minutos de programas 3 veces al día. ¿Y qué logramos? Ya tenían frases de contexto. Que me hubiera gustado cultivar poesía, audios en inglés de poesía. ¿Y qué hubiera cambiado en este momento que yo lo hubiera cambiado? En vez de 20 minutos, 10 minutos de programas solamente 2 veces al día. Estos programas para mí fueron súper bien escogidos. Yo ya sabía todo lo que era la afectación de las pantallas en los ojitos, en el cerebro de los niños, y trata de escoger lo más tranquilo, lo más suave. Ahora, papás, para ustedes, sé que muchos de ustedes ni siquiera tienen televisor, lo sé porque en las charlas me lo han comentado. Lo investigué para ustedes y si lo quieren hacer solo con audio, lo pueden hacer solamente con audio. Van a demorar un poquito más, no es mucha la diferencia, sí, pero no, eso no tiene que ser obligatorio que entonces los vayan a poner en pantallas. Pero papás, si ustedes les ponen algo de video a los niños, no pierdan la oportunidad, eso sí tiene que ser obligatoriamente en inglés. Este es a los 4 años, este sí es mi hijo, el de rayitas, por trabajo de mi esposo, nosotros que tuvimos que vivir en Medio Oriente 2 años. Y eh, esta es la profesora, yo pues era lo que sabía, ¿no? Meter al niño al colegio a los 4 años, eso sí, mi mamá me dijo, quédate con el niño hasta que tenga por lo menos 4 años, así lo hice, a esa edad lo metí al colegio. Fue una experiencia igual muy bonita, eran 35 nacionalidades en el colegio, entonces en su salón él era el único que hablaba español. Y el primer día la profesora me dijo, yo le pregunté cómo le fue al niño, me dijo, bien, normal, como todos los niños, totalmente callado, aunque siento como que seguía las instrucciones, pero mudo. Y yo, bueno, bien. Al segundo día me dijo, no, hoy nos hizo reír muchísimo porque tu hijo habló como un loro en español, pero nadie le entendía. Y al tercer día me dijo, mamá, tengo que preguntarte algo. ¿En la familia o ustedes dos, los esposos, es angloparlante? Yo le dije, no, ninguno de los dos. A duras penas machacamos el inglés. O en la familia, o ya han tenido una experiencia como esta de vivir en otro país. Yo le dije, no, ninguna. Me dijo, bueno, hoy fue un loro en inglés. El niño me siguió todas las instrucciones, era el que me ayudaba. Tengo niños que han estado conmigo ya aquí desde 6 y 8 meses y no tienen el nivel que tiene tu hijo. Entonces, pues imagínense la alegría y la felicidad para mí, un niño de 4 años. Le pregunté, ¿el niño tiene el nivel de 4 años? Me dijo, no, tiene como un nivel de 3 años. Pero recuerden cuando sus hijos tenían 3 años, todo el nivel de comprensión que tenían. O sea, ya es un nivel muy avanzado.
Y eso se los digo porque era parte de lo que decía Glendoman. Más o menos él decía que el atraso era de 2 años. Si la lengua madre del niño es el español y se le está metiendo segunda lengua el inglés, el atraso va a ser más o menos de 2 años. Pero pues es igual, él va a ir caminando. Entonces a los 4 años siguen prohibidas pantalla, televisión y música en español. Música en inglés 30 minutos 3 veces al día, programas eran 30 minutos 2 veces al día. Yo luego, estos luego se les va a quedar papás en la presentación, entonces yo lo voy a pasar más rápido. El nivel de inglés era conversacional. ¿Qué me hubiera gustado cultivar en los niños? Poesía, audiocuentos, y aquí, ojo papás, esto lo puse para ustedes. No está permitida la negociación, prohibida la negociación. Nada de que vemos inglés toda la semana y el fin de semana una peli en español. No, nada. A partir de este momento todo es en español. Ay, ahí me cambió tan chistoso, me cambió la presentación unas cositas. Bueno, aquí un alerta. Los niños pueden invertir palabras. Lo vivimos con uno de mis hijos, como decir el grande carro, la verde casa, pero no nos asustamos porque yo había leído con Glendoman que el cerebro está diseñado para ordenar. Eso lo duró como unos 4 meses y ya luego él pues siguió hablando normal. Otra advertencia, la TH. Y eso lo recordaba por mis profesores en Londres. Ellos decían, no me pronuncien la TH como si fuera una T, como thank you, como one, two, three, como think. Pronúncienla como lo hacen los niños. Los niños ingleses, cuando empiezan a soltar la lengua, lo hacen como una F, como la F de foca. Y mis hijos lo hicieron así, entonces yo me tranquilicé, no los corregí. Nosotros nunca les pronunciamos una palabra, nunca les hablamos. Y ellos decían, one, two, free, como con F, one, two, free, thank you, think, y eso es totalmente normal. Después ellos, y la pronunciación se les pone totalmente neutral, preciosa. O sea, el thank you, para ellos es natural. A nosotros es a los que nos cuesta. Bueno, prohibido ahí que vean los programas mientras comen. Nosotros, o sea, la hora de la comida era totalmente sagrada en mi casa. Mientras van en el carro, que no tengan pantallas, de pronto sí pueden escuchar los audios en inglés y 2 horas antes de que se vayan a dormir. Aquí entramos a la edad de 6 y 8 años. Estos son mis hijos, estaban escolarizados ya cuando regresamos a Colombia. Esta es una anécdota muy chistosa. My dictionary, así le decía la profesora de inglés del colegio, mi diccionario. Se llevaba a mi hijo mayor, que en ese momento tenía 8 años, a las clases de bachillerato. Y él era el diccionario, y él decía, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se pronuncia esto? Dime esta frase, y lo ponía a hablar, y bueno, para él era una experiencia muy enriquecedora, pero imagínense que en el grado de él iba perdiendo inglés. De todo el grupo, él iba perdiendo inglés. Yo le decía, pero hijo, ¿qué pasa? Me decía, mami, no entiendo. Mami, a mí no me gusta. Claro, era educación tradicional. Entonces, fíjense lo aterrador que el nivel que tenía y no encajaba. Entonces, a la edad de 6 a 8 años, siguen prohibidas en español. La música, entonces, era 30 minutos 3 veces al día. Ahí, como estaban en el colegio, prohibidas las pantallas durante semana y entonces 2 horas 2 horas los fines de semana podían ver una película. Ya les incluía audiolibros y yo ya los escuchaba a ellos dos, entre ellos dos, jugar. Ya jugaban en inglés, era muy bonito. El nivel de inglés allí, comprensivo. ¿Qué me hubiera gustado cultivar? Poesía y, aquí les vuelvo a decir a ustedes, papás, prohibida la negociación. ¿Qué hubiera cambiado? Les hubiera puesto 20 minutos de algún programa todos los días, para que pues, y eso se los pongo para ustedes, ¿no? Porque ahorita apenas lo están cultivando. Ay, papás, quiero hacerles una aclaración. Si tienen niños pequeñitos, esto les funciona perfecto tal cual. Pero los que tienen niños grandes, no se me asusten ni se me desanimen. Además que al final les tengo una sorpresa, un testimonio súper bonito. Pero también tengo una amiga que yo esto se lo había compartido a mucha gente y me miraban como raro, claro, pues porque no veían todavía resultados. Pero tengo una amiga que ella ya conoció a mis hijos más o menos grandes y ella empezó con sus hijos de 7, 9 y 13 años. Y los resultados son maravillosos. Eso sí, fue régimen militar. O sea, ella dijo que se quitan las pantallas 100%, se quita todo lo que sea en español y entonces votaron, todo, absolutamente todo fue en inglés y realmente el resultado fue muy bonito. Me dice ella, no, ya para mis hijos es totalmente normal. El único que le hizo berrinche fue el pequeñito y le decía, mamá, si vivimos en Colombia,
y aquí se habla español, ¿por qué tengo que aprender inglés? Pero ella fue muy firme y los resultados fueron súper bonitos. Este testimonio es muy lindo porque aquí fue cuando ya mi hijo aprendió a leer. Esta era una Biblia que les pedían en el colegio, una Biblia bilingüe en español y en inglés, pero solamente usaron la parte de español. La parte de inglés se quedaba quieta, de Beginner's Bible. Bueno, esa es una foto tal cual de mi Biblia. Esto ya no es mío, esto ya es un material que se heredó, están en unas manos preciosas. Y cuando yo, a los 10 años, yo le dije a mi hijo, ¿por qué no intentas leer la parte de inglés? Este ya era un material que se había archivado en mi casa y lo sacamos. ¿Por qué no intentas leer la parte, lo que está en inglés? Él leyó, él ya sabía leer español, nunca había leído en inglés. Y entonces él empezó como uno lee en español. Y leyó como si fuera el título, dice, Deborah leads the way. Deborah leads the way. O sea, enseguida yo quedé aterrada. O sea, él ya tenía todos los fonemas, toda la fonética, entonces las conexiones neuronales enseguida se le dieron, él ya sabía que era inglés y él ya sabía leer español. Entonces, cuando él se suelta a leer el inglés, cuando yo le digo es inglés y debe leer inglés, entonces él empezó a leer y no le sonaba y lo pudo decir como sonaba, como es la fonética del inglés. Le costaba trabajo, se demoraba, no le gustaba mucho, durábamos mucho tiempo como en pasar de un párrafo al otro, pero en cuestión de meses ya él empezó a leer de corrido. Y lo que les digo, mamás, si empiezan con los niños así de bebés, como yo empecé, o sea, yo sentía que si mi hijo tenía 10 años, él leía como un niño de 8, o sea, eran como 2 años más atrasado. Entonces ya aquí, de los 8 a los 10 años, siguen prohibidas las pantallas, la televisión en español, la música en español, 30 minutos de música en inglés 3 veces al día, 2 horas como seguían en el colegio, solamente 2 horas los fines de semana, o sea, como hagan de cuenta una película. Y aquí, ojo, papás, porque aquí se nos acabó la fiesta a mi esposo y a mí, porque nosotros veíamos perfectamente las películas en inglés o cosas en inglés y le poníamos subtítulos. Aquí nos tocó quitar los subtítulos porque ya los niños empiezan a leer y entonces ellos quieren como esforzarse a leer los subtítulos en español. Y yo ya les ponía audiolibros y el nivel de inglés, lectura comprensiva. Que me hubiera gustado cultivar poesía, audiobiblia, y les pongo acá para ustedes, sigue prohibida la negociación, nada de que pedacitos en español, que hubiera cambiado 20 minutos diarios de algún programa. Aquí fuimos muy felices. De los 10 a los 12 años conocimos la pedagogía Charlotte Mason y llegó a nuestra vida, a nuestra familia para quedarse. El siguiente, Linita. Entonces, de los 10 a los 12 años, miren la diferencia, ¿no? Ahí están mis hijos sentados súper relajados leyendo un libro y en el otro, la del colegio, así con la mano cantando el himno nacional, todos uniformados. Bueno, aquí ya nosotros, por el nivel que tenían mis hijos, permitimos programas y música en español. O sea, pude volver a poner mis alabanzas en la casa en español. También algunos, no era que fueran todos los programas, nosotros les insistíamos mucho, todo el tiempo les estábamos insistiendo, pónganlo en inglés, pónganlo en inglés. De hecho, cuando los niños son chiquitos se van a dar cuenta, papás, o sea, ellos estaban viendo algo y salía algo en español. Y ellos, mamá, cámbialo. Cuando son chiquitos, eso es una belleza. Entonces uno iba rápido y se los cambiaba al inglés. Bueno, les permitíamos ver 30 minutos diarios de algún programa y los fines de semana, 4 horas los fines de semana. O sea, por ejemplo, una película el sábado, una película el domingo. Ya aquí había una lectura formal, ya aquí se introdujo la poesía, había fluidez verbal y hasta aquí por primera vez mamá leyó. ¿Por qué leí? Porque resulta que pues yo toda emocionada que iba a ser Charlotte Mason, entonces ¿conocen este libro? The Story of the World. Sé que la mamita Jessica de Letras Vivas, ella lo tiene en español, pero miren en inglés, o sea, no es un libro sencillo, es un libro denso. Las historias son bellísimas porque es un libro vivo, es la historia contada en historias. Y este libro lo tenían que leer mis hijos. Realmente yo leí en español más o menos como unos 4, 6 meses. Perdón, en inglés. Ellos de ahí empezaron a leer en inglés y se soltaron de corrido y leían con total naturalidad. Y también este libro maravilloso, este me lo recomendó Katy Rodríguez, de Educando en Casa. Y aquí entonces es para ciencias, hacíamos bueno, yo me traje todo, yo súper emocionada, me traje todo. Los niños ya empezaron a leer, ya el nivel de inglés, yo veía que ya había dominio del idioma.
Aquí continúan prohibidos los subtítulos, continúa prohibido la negociación de pantallas. Y cuando yo me refiero a pantallas, porque acá ya aumenta el nivel de pantallas de tiempo, yo me refiero a pantallas a clases de Zoom, documentales, estudio, todo eso va dentro de ese tiempo que ponía ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí llegó Charlotte Mason y entonces era una belleza cuando nosotros salíamos y seguíamos el camino de las hormigas y llegamos a la casa y queríamos averiguar sobre las hormigas, entonces a ver un video, ese video en inglés, papás. Lo mismo cuando leímos la vida de John Newton y emocionados queremos saber de la historia de John Newton y queríamos ver un video, ese video va en inglés. Pero yo me las conozco, mamás. Ay, yo también quiero saber de las hormigas y también quiero saber de la vida de John Newton. Pues mamás, o le ponen subtítulos o lo ven ustedes aparte en español, pero ese material tiene que ser puesto en inglés. Vamos a aprovechar absolutamente todos los recursos de audio que entran a nuestra casa y esa va a ser la atmósfera que nosotros vamos a crear para en los niños para que sea en inglés. Aquí también pongo que pantallas son videojuegos. A mi esposo le gustan muchísimo los videojuegos y cuando ya mis hijos crecieron, pues hicieron el mejor parche y entonces entre ellos jugaban. ¿Qué pasó? Yo les conté cómo descubrimos el inglés en mi hijo mayor, pero mi hijo menor. Resulta que un día estaba jugando, él tenía autorización de jugar con sus amiguitos en línea, familias que conocíamos, y de repente se soltó a hablar en inglés, pero taca, taca, taca. Nosotros, hijo, ¿con quién estás? Abre el micro, ábrelo, quítate los audífonos, tenemos que escuchar. Y entonces él, al otro lado, un niño, porque podía ser una persona, un señor, y era un niño y le hablaba a una velocidad impresionante. Y nosotros, hijo, ¿con quién estás? ¿Con alguien de Estados Unidos? No, mami, debe ser canadiense por el acento. Y nosotros como que, ¿qué? Y él igual hablaba, no a la misma velocidad, pero sí hablaba a una velocidad muy rápida y le entendía absolutamente todo. A esta edad ya mis hijos empezaron a jugar entre ellos y con acentos. O sea, para ellos tienen un acento totalmente neutral, pero para ellos es lo mismo escuchar a alguien británico, que a alguien de Estados Unidos, que a alguien de Sudáfrica, que a alguien así como que hablan. Este fue un mensaje que me dijo mi hijo porque yo les conté todo esto y les conté el material que les iba a pasar y me dijo, mamá, diles que vean muchas películas. Obviamente yo sé que estos ya son cuando los niños son más grandes. Mami, que vean muchas películas porque así van a poder entender la vida real y entender todos los acentos. Entonces, eso les cuento, mamá. Esto sigue siendo de los 10 a los 12 años, realmente esto fue una oración contestada. Yo quería que mis hijos vieran el inglés como algo más que un beneficio, que conocer otras culturas, que un conocimiento más. Y yo decía, Dios mío, yo quiero que ellos puedan ver que el idioma también es para servirte. Y esta fue una oportunidad súper linda que se dio en una iglesia de Bucaramanga. Hicieron una campaña evangelística, vino una misión de Estados Unidos, de un grupo médico, ellos optómetras, y le daban a la comunidad las gafas y luego pues les hablaban de Jesús, les presentaban a Jesús y les compartían el evangelio. Y entonces necesitaban intérpretes. Y yo me enteré y llevé a los niños y entonces pues como a la prueba y el pastor que era de Estados Unidos dijo, pues déjame, yo hablo con ellos un rato y me dijo, perfecto. Están perfectos, ellos pueden ser intérpretes, fue algo súper lindo. Solamente ellos eran los dos niños con la hija del pastor, que eran pues de papás norteamericanos. Entonces, eso fue algo de verdad muy especial para nosotros, ver que ellos pudieron servir con el idioma. Fue una experiencia que a ellos les impactó muchísimo porque me decían, mamá, la señora que tenía que levantarse a la madrugada con una vela y pelar la gallina y entonces ella no podía. Entonces, son muchas cosas que a ellos los marcaron y que se dieron cuenta que lo que ellos sabían lo podían poner al servicio de otros. Ah, bueno, acá contarles que, por ejemplo, ellos no sabían mucho vocabulario, o sea, hipermetropía, miopía, astigmatismo, pero eso es vocabulario técnico que se adquiere en un momentico. Ellos pudieron hacer su trabajo pues sin ninguna complicación. Esto ya es el día de hoy. Mis hijos, Benjamín tiene 14 años, el de negro, y Salomón, el que está con el buzo beige, tiene 12 años. Entonces aquí ya con 12 y 14 años, permitido en español, porque ya ellos lo han tenido desde bebés, ¿no, papás? El español en ciertas pantallas, la música ya está libre de demanda, sus programas son 3 horas los fines de semana, 3 horas cada día. O sea, ellos tienen que saber como si ven una película, si juegan algo, pero pues eso es de cada familia. Yo no les permito ver pantallas entre semanas. O sea, en mi casa no se ven
y no se ve nada de programas de lunes a viernes. Entonces ellos aprovechan al máximo el fin de semana. Ya la lectura aquí pues es a un nivel mucho más exigente. Ya este año mis hijos hacen narración oral y narración escrita. ¿Qué pasa? Con este libro ellos leían y me narraban en español. Pero este año, ya con la herramienta de ChatGPT, yo le hice el prompt muy como sesgado. El prompt es como la instrucción que se le da al chat. De hecho, lo probé y lo probé y lo probé para que no se me fuera por ideologías, ni por pensamientos raros, sino que cuando ellos preguntaban cualquier cosa, esto coméntalo con tu mamá. Además, me gusta que tenga la voz más robótica que hay. No me gusta que empatice conmigo porque uno le empieza a preguntar algo y entonces él le contesta, nosotras las madres, y yo, no, 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 a mí hábleme como una inteligencia artificial, nada de nosotras las madres. Me decía ¿quieres que le hable a tu hijo como un coach, como un profesor? ¿Quieres que le hable como un eh, amigo? Yo, no, 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 háblele como una inteligencia artificial. O sea, yo no quiero que usted empatice con mis hijos. Entonces ya ellos pudieron leer en inglés y narrar en inglés. Y fue muy bonito, pues, ya que ellos pudieran soltar todas sus narraciones en inglés. Y luego yo entraba y hablaba con el chat y le decía, bueno, cuéntame cómo le fue a mis hijos. Entonces él decía, aquí, bueno, los estructuré en esto, el hilo conductual debe hacerse de esta manera. Fue muy bonito. Y mi hijo, fíjense que ya, o sea, fíjense que no les he hablado de la escritura hasta este año, 14 años de mi hijo, hasta este año, él me dijo, mamá, quiero hacerte las narraciones escritas en inglés. Él, hasta a esta edad, fue que empezó a escribir. Yo nunca le exigí, nunca les he exigido, bueno, ahora escribe en inglés, hazte este ejercicio de gramática, no, nada. Este año hace las narraciones en inglés y escritas lo mismo. Yo puedo tomar la foto, enviársela a la inteligencia artificial y el GPT me dice lo mismo. Él, porque está programado para leer, puede leer ¿qué? La letra humana. Entonces me dice, y tu hijo tuvo algunos errores de ortografía o le faltó aquí enfatizar en esta frase. O sea, esas cosas pues a mí me han servido mucho. Realmente es como esto, ¿sí? Como el Zoom. O sea, son herramientas que tenemos que saber usarlas, pero pues que están ahí y que podemos usarlas. Lo siguiente dice nivel universitario, porque a nivel universitario mi hijo mayor lo tengo con unos cursos de Ohio State University, es una universidad privada de Estados Unidos, ya es a un nivel universitario. Esto está gratuito online. Si ustedes papás manejan el inglés y quieren hacer esos cursos, esto está gratuito. Es una universidad privada, pues con contenido muy cuidado, nada de ideologías. Hay cursos de historia del arte, mi hijo está haciendo uno sobre el capitalismo, hay sobre economía, hay sobre, bueno, historia de las escrituras. Entonces ya a ese nivel, él sencillamente, ya yo les tengo todos los recursos listos, tranquilos mamitas. Se llama Hillsdale, como montañas de Hillsdale. Bueno, entonces mi hijo, imagínense, los cursos son, por ejemplo, 8 lecciones, 25 minutos cada lección y luego ellos presentan un examen, 100%, saca el niño. Y realmente es a un nivel universitario, o sea, estamos hablando de que no solamente esto es de inglés, sino que es un contenido a nivel de universidad bastante exigente. Ya mis hijos piensan en inglés, porque digo que piensan en inglés. El otro día estaba mi hijo estaba jugando y mi esposo estaba atrás escuchando un discurso en inglés. Mi esposo viéndolo con subtítulos y mi hijo allá concentrado jugando y dice, ay papá, pero a mí me parece que tal esto y opinándole el discurso y nosotros, tú no estás allá jugando y dice, pues sí, pero pues acá estoy escuchando y no te interrumpen, no, como si me hablaran ustedes. O sea, nosotros decíamos, wow, ya, o sea, los niños tienen el idioma en la cabeza, para nada traducen, ellos ya piensan en inglés. ¿Qué me gustaría cultivar? Poesía. ¿Qué pasó? Que como ya son más grandes y les doy física, química o en otras materias más, entonces dejamos, por ejemplo, ese hábito de la poesía que quiero volver a retomar. Para ustedes, papás, prohibidos los subtítulos, pues porque van a apenas implementarlo. Prohibida la negociación de que raticos en español. Y pues yo solamente les dejo ver los fines de semana, pero si queremos como que esto sea un hábito, sí les recomendaría que hicieran como 30 minutos al día, por lo menos de sus programas. Aquí les voy a hablar de los recursos. Esta fue mi institutriz de cabecera, la señorita Dora the Explorer, Dora la exploradora, no el Dora que nos llegó a nosotros en español, que hablaba como 10 palabras
en inglés, sino la Dora original, que es en inglés y que habla como 10 palabras en español. ¿Por qué Dora? Porque es un dibujo, y este, que es el viejito, porque es un dibujo muy pálido, los movimientos son muy suaves, pero Dora es supremamente descriptiva. O sea, ella dice, nos vamos a sentar en este pasto debajo del árbol con el libro abierto y vamos a leer qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, todo lo que ella está diciendo es todo lo que ella va describiendo. Entonces, yo sé que algunos de ustedes, papás, solamente dejan ver a sus niños caricaturas o dibujitos cristianos. Yo también los puse a ver esas caricaturas, pero no los recomiendo mucho al principio. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, el muñequito con el otro hablando y tienen un lenguaje sostenido y hablan, pero, o sea, hay mucho diálogo y el niño, o sea, no va a entender porque no hay descripción de toda la escena de lo que va pasando. Entonces Dora es suave, es lenta, es supremamente repetitivo. O sea, yo creo que esto lo hizo una mamá, porque es que de verdad es muy fácil. De hecho, ustedes se sientan con ellos. Ah, bueno, y esto es algo que sí les voy a decir, papás. Ustedes tienen que acompañarlos, tienen que sentarse con ellos. Y no se van a sentar con el celular en la mano. Bueno, mientras usted ve ahí Dora, entonces yo aquí, no, o usted y yo voy acá escuchando. No, así como nosotros salimos a hacer diarios de la naturaleza y nos emocionamos igual con ellos viendo las hormigas o cuando les enseñamos a montar bicicleta o a nadar, cierto que ninguno, bueno, vaya, tírese allá al agua y tragará un poquito de agua, pero eso al final nada. No, o sea, nosotros estábamos ahí protegiendo esa atmósfera de ellos para que ellos se sintieran apoyados, menos cuando los niños son grandes. Bueno, Dora lo recomiendo si el niño todavía tiene como 8, puede que 10 años y se enganche. ¿Por qué? Porque es que es súper descriptivo, o sea, les va a hacer soltar la mente y la lengua muy rápido. Entonces nosotros nos vamos a sentar ahí con ellos y Dora les va a encantar, o sea, ustedes papás se van a sentir los más bilingües porque Dora lo entiende todo el mundo, es maravilloso. Pero les tengo muchísimos más. Les hice un Excel, se los voy a pasar porque me senté a hacerles toda una programación de los programas por edades, los que yo les recomendaría, canciones y rondas. Hay unas bellísimas que son casi que la diapositiva lenta, ahí quieta, o sea, casi que en acuarela. Y que no hay movimientos de poesía, de audiocuentos, de audiolibros, de audiobiblia, todo eso se los voy a pasar. Incluso también los que llaman mis hijos los recursos grandes, como el de Hillsdale University, ese también se los voy a pasar. Ahora, importante, papás, o sea, a veces salen subtítulos, por favor. Ahorita entrenar el oído, muchísimo lo que nos decía Charlotte Mason. Si los niños tienen de 0 a 4 años, no tienen por qué ver ninguna pantalla, solamente pónganles muchas veces las canciones. Si los niños ya tienen más de 4 años y van a querer ver las pantallas, ya ustedes los dejan ver programas, entonces solamente tienen que, o sea, pónganlos a escuchar unos 2 meses, unos 6 meses hasta que ellos se aprendan la canción. Bueno, aquí por ejemplo les recomiendo, es algo que mi familia hace frecuentemente, hacer un detox de pantallas. Por ejemplo, un fin de semana donde nos vamos a quitar las pantallas y entonces como para que ellos puedan empezar de cero. Por ejemplo, justamente este mes de noviembre, nunca lo habíamos hecho por un mes. Nosotros estamos haciendo una desintoxicación total de pantallas. Mis hijos no han podido ver absolutamente nada de nada en un mes. Mi esposo y yo tenemos permitido el WhatsApp y mi familia me autorizó meterme a internet a buscar muchas cosas, pues precisamente porque les tenía que preparar esto a ustedes. No se angustien, los van a ver sacar el ajedrez, sacar los juegos de mesa, compramos en el Dollar City, venden a 16,000 pesos un rompecabezas de esos de 1,000 piezas, nunca lo habíamos hecho, eso nos ha parecido fabuloso. Otra cosa, mejor si es una pantalla grande, o sea, mejor si es en el televisor, si lo pueden proyectar al televisor. Si no tienen televisor, o sea, lo que pasa es que entre más grande y más lejos es mucho mejor. El computador, pues, es mucho más pequeño, tiene que haber más cercanía, la afectación a los ojitos, hay distracción con el teclado. Pero eso sí, nunca esto, papás. Por ahí para los audios, pero que no vayan a ver nada de los programas en celular. Otra cosa que les recomiendo, de verdad, si lo pueden hacer, si pueden adquirir este recurso, mi esposo nos compró el YouTube Premium. Vale 19,000 pesos mensuales, son más o menos como $4 mensuales. Cuando él nos vio que ya nosotros empezamos en homeschool y íbamos y veíamos las hormigas en el parque y veníamos y queríamos ver entonces el video, y entonces ahí sáltese el video, adelántelo, ay, pero
como el algoritmo sabe lo que nos gusta, entonces, ay, pero espera, eso que está diciendo está buenísimo, espera, yo me lo voy a enviar, y entonces, pues, ya les pongo lo que estábamos viendo, niños. Y entonces, y mi esposo dijo, pero ¿qué es este desorden? O sea, mira, los niños se distraen, ustedes pierden un montón de tiempo, y yo le decía, no, 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 que bueno, eso es gratuito, que nos vamos a meter en ese YouTube. Hay como un mes gratis, nosotros lo probamos, y les digo, mamás, el cambio, o sea, de verdad que había mucha concentración, como que todos lo sentíamos más fluido, lo mismo nosotras si estamos escuchando una prédica o estamos escuchando alguna cosa y estamos ahí lavando la loza, ¡ay, se metió la propaganda! Y ahí con el mano mojada. Entonces, realmente, si lo pueden adquirir, eso para nosotros fue muy bueno. Lo otro, aquí no van a encontrar en los recursos vocabulario. Cuando ustedes busquen es lo primero que les va a salir, como inglés para niños, les van a salir esas típicas canciones de colores, de frutas, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si hay asociación, por ejemplo, rojo, entonces la manzana roja, la fresa roja, la cereza roja, pero esa asociación se pierde cuando no hay una historia viva que lo acompañe. Es diferente cuando el niño ve, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, y entonces ve que la vaca, que Old MacDonald es el del granjero que cuida a la vaca, al cerdo, al burro, y que como hacen cada uno de los animales, hay una historia, es una historia viva donde los niños van metiendo ese vocabulario. Entonces, si ustedes quieren meterle esos videos de vocabulario, puede ser 1 o 2 veces a la semana, pero tienen que meterles historias vivas para que ese vocabulario cobre vida en la cabecita de los niños. Recomendarles que por favor escojan solamente canales angloparlantes de lengua madre inglesa, porque hay muchos canales de latinos, hay muchos canales también del país de la India, y pues lo que queremos es que ellos tengan un oído afinado, o sea, un oído que luego no esté con un montón de vicios y de pronunciación. Altamente recomendarles estos dos videos, porque yo no quiero que se quede como una percepción de esta charla como una apología de las pantallas. O sea, esto no es sencillo, es el resumen de la charla. En vez de que los niños vean español, les vamos a poner todo en inglés. No, papás. Esto es una atmósfera muy cuidada, sobre todo con los programas que se presentan ahorita. Resulta que si pueden escuchar a Marian Rojas, ella es una psiquiatra española, lo explica clarísimo, pero aquí, así como nosotras aprendimos un día que esto era un libro de texto y esto era un libro vivo, este video de Cuidado con Cocomelon de Samuel Adrián les va a ayudar muchísimo a saber cuál es una pantalla, cuál es un programa que sirve y cuál es un programa que alerta, tenemos que descartar. O sea, lo que hay detrás de ellos, de la industria, detrás de estos programas, y no solamente Cocomelon. Yo me puse a ver el Dora que está ahorita y ya tiene la misma formulita. Cada 5 segundos cambian de imagen y entonces no dejan que los niños se distraigan. Entonces, ay, mi hijo, ¿cómo le gusta? No, no es que le gusta, es que le están inyectando dosis de dopamina para que no parpadee. Entonces, lo que yo les escogí en el listado está como muy, muy, muy bien escogido, pero papás, ustedes tienen que darle su mirada. Tienen que ver que a veces, por ejemplo, Dora tenía que el capítulo del hechicero, bueno, no solamente cosas de ideologías, sino también, pues, la estimulación que les hacen. Y este otro, pues, también que es de Pablo Muñoz, él tiene muchísimos videos relacionados con el tema y no dejen de verlo. De hecho, hay una entrevista con Sixto Porras del testimonio de él. Él fue un niño criado sin pantallas. Es fabuloso escucharlo hablar a él. Y como les dije, papás, lo averigüé para ustedes. Si lo quieren hacer sin ningún programa de visual, lo pueden hacer, solamente auditivo, pero eso sí, exponiéndolos muchísimo. La siguiente y la última, papás, decirles que nosotros cuando empezamos el homeschool, como que estábamos abrumados, no sabíamos cómo por dónde, pero poco a poco construimos esa atmósfera segura, esa atmósfera impenetrable donde papá y mamá tienen el control. Entonces, volver de nuestra casa, esa atmósfera de inglés donde nuestros hijos puedan desarrollar la lengua, tener esa disciplina, no solamente de los 2 días a la semana o el sábado en la tarde, sino todo el tiempo los audios que se escuchen en nuestra casa sean en inglés y que sea con recursos vivos. Listo, papás, no me demoro más porque ya nos pasamos, pero tengo a Yusfed, estás por ahí, una mamita también de la comunidad que de verdad que fue algo muy providencial.
nos pusimos a hablar, ella tiene también niños grandes y ella me contó, mis hijos también son bilingües y ella lo pudo hacer con los niños grandes. Entonces, importantísimo, quiero que la escuche. Gracias, papás. Gracias, mamás. Buenas noches, bendiciones, gracias. No, pues para mí esto realmente fue también una sorpresa porque pues tener esta oportunidad. Pues yo les comento que nosotros no fuimos tan intencionales ni tan disciplinados. Iniciamos cuando el hijo mayor, hoy tiene 14 años, cuando él tenía 6 años. Y entonces, pues mi hermana, que es como la que pionera, en homeschool, ella me contó de el testimonio de una mamita de Puerto Rico que siendo hispanohablante enseñó a su hija inglés y entonces ella lo hizo así en base a los recursos que tenía de audio y eso hace mucho, mucho más antes que yo. Bueno, y entonces nosotros empezamos, sí, cuando Elia tenía 6 años y encontré una página también buscando, sí, ahí sí, puro Mateo 7:7, el que busca encuentra. En una página, no sé si ustedes lo conocen, de HSLDA, que es la página de abogados de homeschool en Estados Unidos, y ellos tienen unas páginas donde también alientan a las familias, por ejemplo, en momentos de vacas flacas, qué tipo de currículos podían buscar, y yo encontré allí uno que se llama Easy Peasy All-in-One Homeschool, y ellos tienen eso es creado por una mamita, ¿sí? De 5 hijos, ya todos sus hijos prácticamente ya están graduados y ella fue muy rigurosamente, cada día hizo todo un currículum, ¿sí? De lo que les iba enseñando a sus hijos. Y entonces iniciamos, él cuando tenía 6 años, iniciamos con el preescolar. Y es así como nos lo cuenta Juliana. Yo me sentaba, ¿sí? Nos sentábamos los tres, Eliad, mi otro hijo Abdiel y yo, nos sentamos, pues ahí sí, frente a un computador, pero la lección era muy cortica, ¿sí? Y el primer año prácticamente fue ver todo el alfabeto y cada vez con cada letra una canción, una historia que la misma mamá narraba. También yo nunca les hablé en inglés, pues porque yo ni lo hablo ni tengo acento y yo no quería tampoco que tuvieran mi acento, yo quería que tuvieran un acento nativo. Entonces ellos todo lo que escuchaban era solamente con, digamos, con nativos, ¿sí? De Estados Unidos, prácticamente era la mayoría. Bueno, y así pasó el tiempo, era estudiando esto, las canciones eran las que a mí me gustaban de niña, ¿sí? Que yo las encontré por YouTube en inglés y se las colocaba así en la casa mientras estábamos haciendo las tareas de la casa, limpiando, ¿sí? Poníamos esa música de fondo. Eso fue a los 6, sí, bueno, 7. Luego estuvo un tiempo con Duolingo, pero pues ya después lo que por ahí en el grupo se comentaba, ¿no? Que ya Duolingo totalmente ideologizado y sobre todo para los niños, porque nos dimos cuenta que con las cuentas de los adultos no pasaba lo mismo con estas historias horrendas que ellos colocan allí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues entonces ahí le hicimos el quite y ellos que usaran la cuenta del papá y digamos que siempre se maneja esto, ellos no están por allá en su cuarto solos, ¿no? Sino todos estamos escuchando lo que está pasando. Bueno, ¿y cómo nos dimos cuenta que Eliad hablaba inglés? Porque, bueno, ya a los más o menos 11 años, 11, 12 años, vino un pastor de Trinidad y Tobago que no habla nada de español todavía, el pastor David no ha aprendido nada en español, y cuando lo vimos fue que él estaba allí charlando con el pastor, y entonces le preguntábamos al pastor que si él entendía, y dice, sí, claro, y luego el pastor vino con un intérprete, le preguntamos al intérprete que qué tal hablaba Eliad, y le dijo, claro que sí, ya Eliad se puede defender en cualquier sitio. Bueno, y de ahí ya Eliab, ya pues a lo que creció, pues ya digamos, sí, esto como a los 12 ya, él ya escogió sus canciones y entonces él ya pues busca sus canciones, pues procuramos que sean buenas canciones, sí, una primera que le gustó era de una película de los perritos, de los Paw Patrol, que le fascinó, se enganchó con esa canción y duraba, mejor dicho, Dios mío, podría durar 1 hora ahí cantando esa canción a todo pulmón hasta que se la aprendió. Bueno, y ya hoy día pues él le gusta, sigue los lanzamientos de SpaceX, ¿sí? De los lanzamientos estos de los cohetes y él lo escucha todo en inglés, él busca sus programas, él dice voy a ver mis noticias y todo lo escucha en inglés. Luego con Adiel, Adiel no estaba muy emocionada con el tema del inglés ni nada de esto, pero aún así también
hice el mismo proceso con él y ahí también uno tiene que tener en cuenta que los hijos son diferentes. Y nos dimos cuenta que hablaban inglés porque era la única manera que el hermano mayor le prestaba atención y entonces ya, así fue. Gracias. Pues muchas gracias, chicas, por habernos compartido eso tan valioso. Gracias, Juli. Y, y pues bueno, no sé, hay un tiempito para preguntas. ¿Te parece si damos espacio para que algunas mamitas puedan preguntarte si tienes el tiempo, mi Juli? Claro que sí. Voy a empezar con una que leí que cómo hacíamos matemáticas. No, matemáticas sí fue en español todo el tiempo. Bueno, al principio todo el tiempo en español, mejor dicho. Nosotros hacemos matemáticas con matemática activa y es un material, un recurso excelente. El que les iba bueno, pero sí tenemos muchísima literatura, muchísima literatura. Tengo de matemáticas, no sé si conocen la colección Life of Fred. Bueno, esa es una colección de literatura, pero de matemáticas. Entonces eso era lo único que veían ellos en matemáticas así, pero matemáticas en español, porque si no yo me hubiera enredado terrible. Te preguntan cómo se llama la universidad, por favor. Sí, High Stakes. Les voy a dejar todos estos recursos en un Excel que yo les preparé. Entonces, ahí van a poder encontrar todo eso, los links, realmente tratando de buscar los programas viejitos, que es lo que yo más recomiendo porque pues ahorita hay mucha intensidad en color, en luz, en movimiento y pues eso, ¿van a aprender? Claro que van a aprender. Van a aprender de pronto hasta más rápido, pero estamos arriesgando toda la corteza prefrontal del niño y pues es algo que tenemos que cuidar. Hay una manito levantada, Juan Rojas, adelante. Con las buenas noches y agradeciendo la charla. De todo lo que escuché tengo una inquietud, bueno, tengo varias inquietudes, pero se han ido resolviendo por el camino, pero sí tengo una con respecto a la inclusión de otro idioma aparte del inglés, o digamos que vayan en paralelo, lo digo porque en nuestro caso particular, a mi niño le gusta más el inglés, pero mi hija está inclinada mucho por el francés. ¿Cómo hacer para equilibrar eso para que pues en algún punto ambos sean tanto angloparlantes como francoparlantes? Pues sí, ahí es un reto grande, papá, pero no imposible, generar la atmósfera, tratarla de equiparar. Creo que tenemos muchísimos más recursos en inglés, entonces les toca hacer a ustedes como mucho más cuidadosos en poder buscar buenos recursos en francés y ponerlos al mismo tiempo. Ahora, por ejemplo, ustedes me preguntan, si sabías la formulita, ¿por qué tus hijos no hablan más idiomas? Pues imagínense que cuando empezamos con la pedagogía, yo dije, pues no, yo no necesito una segunda lengua porque ya la tienen, vámonos por una tercera lengua. Probamos muchas y no funcionó. Y yo decía, ¿pero por qué? Y haciendo esta charla, y mi hijo menor me dijo, mami, ¿por qué nunca hiciste lo mismo que hiciste con el inglés? De hecho, o sea, yo haciendo esta charla para ustedes empecé a aprender mucho. Y yo decía, claro, yo no creé la atmósfera. Yo los ponía a ver como 10 minutos diarios, alguna cosita chiquita, pero no, realmente no había música, no había audios, entonces no se pegaba el idioma. Entonces yo te sugeriría que busques, o sea, crees esa atmósfera. Tiene que ser una atmósfera un poquito saturada, papás. Al principio la vamos a sentir como, todo el tiempo inglés, pero pues es lo que necesitamos, mañana, tarde, noche, cuando vamos en el carro, cualquier audio que suene por ahí. Y yo te sugeriría los dos idiomas al tiempo. ¿Los niños estarán muy grandes? 8 y 9. Bueno, entonces ser un poco más intencional o sea, sentarse con ellos y acompañarlos. Yo solamente he hablado acá desde mi experiencia, yo no soy experta para nada, pero yo qué haría, sentarme con ellos y empezar pues con los dos idiomas. Bueno, y otra pregunta, perdón, aprovecho aquí el espacio. Digamos en el caso, lo digo por nuestro caso particular, que creo que es el de la mayoría, cuando nosotros como papás no somos ni angloparlantes, ni anglófonos, ni francófonos, ni nada de eso, que a duras penas entendemos algo del inglés. En mi caso particular entiendo algo, mi esposa un poco menos. Entonces, ¿cómo asumir ese reto? Porque claro, o sea, listo, creamos la atmósfera, todo eso, pero pues para nosotros también va a ser, o sea, sí, para ellos va a ser, digamos, por decirlo de alguna manera, divertido porque están entrando en un mundo, pues para ellos mucho más fácil, están aprendiendo, ellos son esponjitas, pero uno ya de viejo, por ponerlo en esos términos,
¿Cuál debe ser como la hoja de ruta o la mentalidad para poderlo asumir de una manera adecuada y que de pronto no sea que por el enredo de uno termine afectando el aprendizaje de eso? Pues mira que nosotros no les hablamos ni una palabra y también es el testimonio de Husbet. Pues o sea, que tú escojas bien los recursos que vas a usar, que sean recursos vivos, que sean recursos con los que te sientas tranquilo. Puedes verlos primero en español y decir, me siento tranquilo, y ponérselo al niño luego ya en inglés, porque ya viste el capítulo en español. Por lo general, todo lo que hay en español primero ha sido doblado del inglés y sencillamente dejarlos. O sea, yo no les hablé nada. Y de hecho, dentro de las diapositivas, les había puesto que la mamá le pudiera hablar lo que supiera, si lo sabía. Mis hijos no me hicieron quitar eso. Me dijeron, no mamá, les vas a dañar el oído. No hagas eso, por favor. Entonces, si saben algo, pero yo les digo, si saben algo, un saludo, los colores o algo, pues de pronto como que tengan una interacción. Pero yo no necesité mencionarles ni una sola palabra para que ellos pudieran dominar el idioma. Es llenarlos de recursos, eso sí, llenarlos de recursos. Y de buenos recursos, no es, aquí me sale una playlist de inglés y se la pongo y ni siquiera sé qué dicen las letras de las canciones, no, ahí sí seamos muy cuidadosos, papás. Y ahorita la tecnología nos ayuda mucho, como coger la letra, de pronto pegarla en otro lado, sí se la puedo poner. Pero pues digamos que las alabanzas, los himnos, las canciones infantiles, digamos que ahí es muy fácil poder filtrar, pero no necesitas el inglés. Por eso me animé también a darles esta charla, papás, porque no necesitan el inglés para para poder hacer sus hijos bilingües. Y a ese nivel, de verdad que es un nivel que sorprende. Muchas gracias. ¿Habrá otra preguntita por ahí? Muchas gracias, Juliana y Lina. Mi pregunta era, por lo menos en la memorización de los himnos y la poesía. Nosotros memorizamos, o sea, estudiamos poesía, pero a ellos les gusta memorizarla y la recitan. Entonces ya no sería como en español, todo sería en inglés. Igual con los himnos. Mira, la poesía, por ejemplo, cuando iniciamos Charlotte Mason, yo hacía poesía en inglés y en español, porque claro, pues también tú te quieres vincular. Entonces, digamos que la que era como leída por nosotros era en español y también recitada era en español, pero en audio les ponía mucha poesía en inglés. Los himnos, sí, todo fue en inglés. Si quieres cantarlos en español, cántenlos ustedes. O sea, lo mismo que yo hacía con la poesía, o sea, no necesitas el audio del himno, puedes cantarlo tú o cuando lo cantan en la iglesia, y es algo muy bello, o sea, lo cantan entre ustedes, pero que el audio que ellos que puedan recibir, o sea, un audio externo, me refiero a un audio de un dispositivo, que en lo máximo puedan utilizar esa atmósfera para que sea de inglés. Además, aquí importantísimo, súper importantísimo, la repetición. Por ejemplo, si van a escoger Dora, unos 15 capítulos de Dora, y los ven hasta que se les acabe y luego vuelven y repiten, porque el niño aprende por repetición y se siente súper cómodo cuando es algo repetitivo. Así es cuando es un himno, así es cuando es una poesía. Entonces se la pones y de repente no te das cuenta y el niño está por ahí haciendo cualquier tarea y él está tarareándola, o la poesía o el audio. Entonces, no es necesario que tú te la aprendas, que tú la digas en inglés. Yo nunca les dije ninguna poesía en inglés, sencillamente tú se la pones como audio. Muchas gracias, Lina. Sí, la repetición es, por eso decía que todos ellos lo han aprendido, la poesía en español, todo en español es por repetición. Incluso yo he puesto solo Sting Gray, algo así, las cancioncitas, pero en inglés, y ya la más chiquita me dice frasecitas, porque yo no solo la pongo, como en la mañana mientras están haciendo los ejercicios, la pongo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Imagínate, si eso es solo en la mañana, imagínate donde tuvieras el hábito, la disciplina de ponérsela en la mañana, cuando van en el carro, en la tarde, entonces te vas a dar cuenta que es que uno es el que cree que los niños aprenden inglés como lo aprendió uno, y uno tuvo muchos vicios y le cuesta mucho, pero ellos se sueltan rapidísimo. Gracias, Lina. Mi niño, el mayor, tiene 8 años. Él estudia inglés con Duolingo. Yo estoy allí con él y pues filtro mucho, pero entonces quitaría ese Duolingo y solo los pondría de esta manera que tú nos has expuesto o dejo tu Duolingo también. Pues mira, todos los días, de lunes a viernes, hace Duolingo. Pues mira, mis hijos también de lunes, de hecho, para no perder la racha, nosotros, porque el papá, digamos que por el trabajo tiene que hablar en portugués, entonces todos nos metimos para apoyarlo a hablar en portugués, a Duolingo.
digamos que mis hijos ya son más grandes, ese tema se habla abiertamente en mi casa desde que ellos son más pequeñitos, o sea, ellos saben cuando salen como esas historias, se los puse porque yo sé que hay muchos papás que de pronto ponen al hijo en Duolingo, pero ni siquiera saben lo que les está saliendo allí. Entonces, Duolingo te da vocabulario, te da un poco de repetición, pero no es un recurso como tan vivo, o sea, que te diga que lo quites, no, se lo puedes dejar como para que sea un complemento. Tú tienes que estar allí, ¿no? O sea, tienes que estar allí y explicarle todo lo que está aconteciendo. No sé si sea como muy pequeñito para que él esté recibiendo el contenido de Duolingo, pero, pero sí tienes que complementarlo. O sea, solamente Duolingo no. No tienes que ponerle mucho audio todo el tiempo, lo más que puedan. O sea, se van a sentir un poco exagerados al principio, pero después se van a acostumbrar. No tengan miedo. Vale, sí, muchas gracias. No, las lecciones las hago yo primero. Entonces, cuando está expuesto esto, no dejo que haga, sino yo paso la lección para que él pueda avanzar al siguiente. Pero entonces no dejo Duolingo, sino que implemento todo esto y Duolingo que sea como un aporte allí. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, Juliet. Y Alejandro Pérez está por allí. No sé si es noviecita o Alejandro. Adelante. Buenas noches, soy el esposo de Nueva Giovanna, Alexander. Mucho gusto. Mucho gusto también y muchas gracias también primero que todo porque pues estos espacios nos permiten también a nosotros como padres poder entender más todo el tema de Charlotte Mason y como se habla la palabra clave también la atmósfera, ¿no? Es vivir una atmósfera educativa, una atmósfera de educación en nuestro hogar y sí, gracias a Dios también con fundamentos cristianos, que también es importante para la gloria del Señor. También gracias a ustedes y en especial a la Juliana que pues digamos que destinó este tiempo para que nosotros todos le saquemos el mayor provecho. También me gustaría animar precisamente a todos los padres y madres que están acá en esta reunión, en el sentido de que casualmente nosotros tenemos una experiencia con un hijo, con nuestro hijo mayor. Él cuando tenía más o menos 13 años, 12 años, 13 más para ser más exactos, él por iniciativa propia, porque también ahí es importante como el mismo deseo y motivación que tiene el niño, creíamos nosotros intrínsecamente porque no hay nada externo, sino que él mismo decidió y él comenzó a apoyarse bastante en películas en inglés y canciones en inglés, totalmente. Incluso esto le permitió durante más o menos 5 meses, ahora no fue tan intensivo, o sea, digamos que tampoco fue como algo que wow, ahora no hace nada, sino solo eso, no, pero él sí, digamos, como que era muy intencional, no intensivo, sino intencional, de poder aprovechar el tiempo de escuchar una canción en inglés, de repetirla, él mismo las películas, y esto le permitió a él incluso, en una de las slides que compartió acá en la presentación, era la iglesia Ágape. Creo que eso era un evento de audiovisual, óptico, de la misión que ellos tienen a esa iglesia, y casualmente el pastor Aarón, en su momento, estamos hablando de 2022, 2022-2023, él le permitió, tenía 13 años, le permitió ser interlocutor en esa actividad, precisamente. Y eso también le abrió una catapulta, eso fue un apalancamiento importantísimo porque, claro, él ya compartió entonces con personas nativas, incluso el Bob, él quedó muy marcado con el señor Bob porque ya era un pensionado, era retirado del ejército, en fin, pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita para él. En 5 meses prácticamente fue el espacio que él tuvo para como perfeccionar ese inglés, que incluso para nosotros fue de sorpresa. Una noche que salimos a caminar, vivimos acá en Quirón y fuimos al Parque La Nieves. Y había un señor allá, digamos que al principio creíamos que era americano, porque estaba hablando en inglés y pues es como la atracción para nosotros acá en un pueblo, digamos, que la gente como que, wow, es de otro país, entonces todo el mundo como que lo rodea. Entonces, mi hijo le gusta interactuar precisamente con personas que hablan inglés, entonces yo llegué, bueno, como que rompí el hielo para que pudiera entrar a hablar, y cuando mi hijo habla con el señor se sorprende al escucharlo, o sea, como que él incluso le pregunta, ¿tú eres americano? Y mi hijo le dice, no, de aquí de Colombia, y comienzan a hablar, la conversación duró como 15 minutos, incluso el señor no es inglés, era escocés, o es escocés, porque es bastante. Y pero fue una experiencia muy, muy bonita, o sea, la verdad fue muy chévere. Entonces, esto es como para animarlos a todos, de que al final, sí, la herramienta y la metodología a través de la auditiva y de generar atmósfera en el entorno del inglés o el idioma que quieran aprender, sí es muy, muy, muy práctica.
Ahora, con base a esto, pues yo quiero hacer una pregunta. Resulta que nosotros tenemos dos hijos más, uno de 10 y uno de 6 años, una niña de 6. Pero nosotros con mi esposa habíamos pensado esperar que ellos también tuvieran de pronto esa intención o ese ánimo de aprender otra lengua extranjera, pues particularmente inglés. Pero escuchando lo que vimos hoy, nos gustaría entonces preguntar, ¿cuánto sería el tiempo considerable para que un niño de 6 años, o el caso de los niños de 10, el tiempo que le dedique a las pantallas, o sea, que pueda, digamos, dedicar a las pantallas? Esa sería como la inquietud. Muchas gracias también por el espacio. Gracias, papá, qué testimonio tan chévere. Gracias porque pues eso también les da ánimo a los otros papás de niños grandes. Mira, yo puse el tiempo allí para mis hijos, por ejemplo, a la edad de estos niños, por ejemplo, mis hijos no veían entre semana, pero pues porque mientras estudiábamos no me gustaba que vieran entre semana, pero ¿cuánto tiempo ven de pantallas tus hijos en este momento? Ese mismo tiempo cámbiaselos para que lo vean en inglés. Si sientes que ven muy poquito, entonces pues, yo creería que con media hora diaria, o se pueden ver de pronto en la mañana un programa, esos programas casi siempre duran como 20, 25 minutos, y en la tarde también. Ahora, así como todos tenemos talentos, tu niño mayor tuvo, o sea, tiene el talento para los idiomas, tiene como esa inclinación hacia los idiomas, su oído debe estar muy desarrollado. Entonces lo adquirió muy rápido. No pienses que con tus hijos, los otros niños, puedes, o sea, puede que sea igual como puede que sea muy diferente. Hay niños que son incluso reactivos, como el caso de Yusbet, que el niño mayor como que le gustaba, pero el menor no. Entonces el hermano mayor le hacía la trampa: si no me hablas en inglés, no te hablo, y ahí fue que se soltó. Entonces, yo pensaría que 20, 30 minutos diarios podría ser, pero es muchísimo audio, antes de que, o sea, mucho audio para que ellos estén, o sea, tienen que educar el oído. Entonces, muchas canciones que les gusten, himnos que les gusten. Bueno, el gusto de la familia, esto ya va como en la familia. Y luego los programas que les gusten. ¿Por qué pongo Dora? Y de pronto ustedes se reirán, no, pero yo que le voy a poner a mi hijo ya de 10 años Dora. Pero es como para que empiece, como que haga esa primera apertura a decir, lo puedo entender. Ahí les pongo igual muchos programas. Ustedes cuando les llegue el Excel lo van a poder ver. Pero necesitamos que primero el niño abra el oído y como que se sienta cómodo y diga, sí entiendo, y ya luego ustedes les van a involucrar los programas y las cosas que son del gusto del niño. Pero yo te diría empezar ya, y más o menos como de unos 20 a 30 minutos diarios mínimo, y muchísimo audio, en canciones, en poesía, en lo que tengan a la mano que sea de gusto del niño. Ok, listo. Muy amable. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la pregunta también. Yo te hago una pregunta que hace Camila, y es cómo evitar la dominación lingüística en donde es ponderada más una lengua que otra y tiene más poder una que la otra. En la primera infancia, por ejemplo, la música acerca a los niños a la cultura y tú dices que solo inglés. Entiendo que el aprendizaje de un idioma involucra la cultura. No se refiere solo al uso práctico, sino al valor cultural y emocional que se le asigna a cada idioma. Sí, yo como les conté, o sea, yo aprovechaba todo lo que entra de un dispositivo, fuera de un CD, fuera de un equipo de sonido, de una grabadora, todo lo que entraba de un dispositivo era en inglés. Pero mis niños, por ejemplo, todas las canciones, las rondas colombianas, todas se las saben. Salió Pájaro Carpinter, todas esas canciones ellos se las saben porque se las di yo. O sea, mamá se las cantó, canciones colombianas. Cuando íbamos de pronto eso, tratábamos también de ser con mi esposo un poco, o sea, cuando teníamos oportunidad, por ejemplo, de llevarlos a presentaciones, de llevarlos a restaurantes típicos donde ponen la música colombiana, ellos ahí se están llenando de toda esa atmósfera que es nuestra riqueza de Colombia. O sea, ellos no se criaron como pensando que eran una casa americana y niños, no, o sea, ellos, digamos que todo lo que nos entraba sí era en inglés, pero todo lo que era de nosotros hacia ellos era totalmente colombiano. Las navidades, cuando uno, bueno, tenemos familia en pueblos muy de la costa, todo eso se percibía. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo manejamos así. No es como quitarles como su cultura, como la colombianidad, no, sino, o sea, involucrarlos, o sea, en las pantallas fueron en inglés, pero nosotros teníamos pues toda nuestra cultura y nuestro arraigo colombiano.
O sea, igual mamitas, que ustedes también se sientan tranquilas. Cuando yo les digo todo es todo y 100% para que sean súper firmes, es como que la forma más, porque es como cuando uno, no sé, o sea, como cuando uno se quita un vicio de raíz, ¿sí? Entonces es la manera más fácil, porque cuando uno empieza a ceder y empieza a negociar, poquito a poco el hábito, como no se ha arraigado, se va perdiendo y entonces quedan todos los, o sea, queda, se hace solamente, no se sostiene en el tiempo, se hace por poco tiempo. Pero, por ejemplo, que ustedes estén hablando, o sea, en esa época yo no hacía pedagogía Charlotte Mason, no hacíamos homeschooling, pero en este tiempo, por ejemplo, como les dije, la poesía, nosotros ya vimos todo, Rafael Pombo, y mamá lo decía, o sea, no poníamos el audio, ¿sí? O sea, todo el audio era cuando veíamos poesía en inglés, pero el audio en español salía de la voz de mamá y también de la voz de ellos leyendo. Cuando vimos en apreciación musical, por ejemplo, todos los ritmos colombianos, pues ahí los audios obviamente eran colombianos, ese tipo de cosas. Gracias, Juli. Pregunta Liliana. Gracias, Juliana. ¿Ves viable encuentros de juego entre familias, homeschool, en que los niños practiquen lo que van aprendiendo? ¿Alguna recomendación para ello? Mamás, la verdad es difícil. En la edad de mis hijos es muy difícil, no, sino más en español. No, me ha sido muy difícil hacer grupo, ¿sí? Por la edad de mis chiquitos. De pronto, con niños más pequeños es más fácil. Hacer que los niños hablen en inglés es súper, o sea, es súper complicado. A mi esposo no le gustaba, por ejemplo, la abuelita sabía en qué andábamos y decía, a ver, salúdame en inglés. Dime los números en inglés. Y mi esposo decía, no, 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 no lo pongan en eso. O sea, mi niño no le tiene que demostrar nada a nadie. Déjenlo tranquilo que estamos llevando el proceso. Y encontrar como ambientes donde se generen estos espacios donde se hable en inglés, la verdad, a mí me ha resultado muy difícil. O sea, y yo les digo, esa oportunidad que tuvimos de la brigada médica, si alguien conoce algo así, me encantaría que nos compartieran porque incluso he estado buscando y es muy difícil. Pero pues si hay una mamá, por ejemplo, que maneja el idioma y que puede hacer algo así para los niños, pues sería fabuloso, porque también ellos sienten como que el idioma lo pueden compartir con sus amiguitos. Gracias, Juli. Hacemos ya las últimas preguntitas. Entonces está Andrea, Adriana y última de Eliana en el chat. Andrea, adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que pues yo tengo una chiquita de casi 5 años. Ella está ahorita tomando pues ahí un curso de inglés, digamos así, para niños de esa edad, virtual, 2 veces a la semana, 1 horita 2 veces a la semana. Entonces mi duda es que pues la teacher ella les habla, digamos que su inglés es muy clarito y muy, muy lento, muy bonito, y después de hablarles, les traduce. Entonces, por ejemplo, dice, let's go to color, y después les dice, vamos a colorear. Y ella también les enseña mucho el vocabulario de los colores, vocabulario de vegetales, vocabulario de animales, vocabulario de animales de la granja y así. Y pues los chiquis se aprenden ese vocabulario rapidísimo. Entonces, mi pregunta es si este tema o estas clases así son favorables para la comprensión del idioma. Y mi otra pregunta es que, digamos que las canciones que le hacen aprender o las palabras que ella escucha las repite como las escucha, digamos que no dice la pronunciación perfecta, sino que como, bueno, ahorita le están enseñando una canción que se llama God Gave Me Jesus, Jesus. Entonces ella la canta, God gave me Jesus, la la la, God gave me. Entonces yo no sé si sea bueno corregirle la pronunciación y yo decirle, no se dice God gave me, se dice God gave me. O la dejo que ella cante y tararee lo que entiende, como lo entiende. Muchas gracias. Me pones en una situación muy difícil, porque, bueno, yo primero bueno, algunas plataformas las conozco porque como dan una clase gratis, entonces yo ponía a mi hijo, ay, cogemos una clase gratis a ver cómo son y hasta dónde vas. Varios puntos. El primero, o sea, si ya lo estás haciendo y te parece cómodo y que la niña está aprendiendo y lo puedes pagar y te parece bien, pues hazlo, mamá. Cuando me dices que la profe le habla en español,
Sí, por lo general esos cursos son así. Y de hecho mi hijo tuvo una prueba así. Yo preguntaba y decía, mamá, lo que pasa es que es para que sea más fácil y más suave el proceso para el niño. Un bilingüismo natural no es así. O sea, un bilingüismo natural, el papá que es de habla inglesa no te va a decir, mira, te estoy diciendo esto y ahora te lo digo en español para que tú lo puedas entender. No, o sea, el papá desde bebé, él le va a hablar. El, digamos que tu niña está aprendiendo, sí está aprendiendo. Que si estás interesada en la pronunciación, no está teniendo la mejor, pero pues está aprendiendo, como aprendimos pues muchos de nuestros profesores latinos. Que le corrijas, prefiero no, prefiero que busques esa canción que le están enseñando, la busques en internet y se la pongas. No le pongas el video, solo ponle el audio. Y ella con el tiempo, ella va a hacer lo que les decía de la TH, ¿sí? Que los niños decían thank you con F, y entonces uno correría a corregirlo, ¿no? No, es thank you, y es no, es thank you, realmente es con la lengua afuera. Entonces, sí, las mamás los que sabemos un poquito, más o menos nos defendemos en inglés, tendemos a corregir, preferible que lo escuche del audio normal. Pero otro punto quería tocar aquí, mamás, y es también basándonos en la pedagogía. O sea, los niños menores de 6 años, era una diapositiva que les tenía no, ya la quito porque esto va muy largo, pero los niños menores de 6 años deberían tener encuentros virtuales solamente, no en un celular, sino en un computador con un familiar. O sea, solamente como una llamada, una sola persona. Esto para menores de 6, 8 años realmente es bastante estimulante. Así tú estés viendo caras, estés viendo a la profe, los niños están siendo muy estimulados. Nosotros los grandes tranquilamente vemos que ahí hay una mano levantada, pero el niño está pendiente que la amiguita vino con la diadema de las orejitas de gato, que el otro levantó la mano, que alguien rayó la pantalla. Hay mucho estímulo en este tipo de encuentros por pantallas, así como por Zoom, cuando los niños son menores de 8 años, realmente no debería ser. Ahora, ¿cuánto dura la lección? Si nos vamos nosotros un poco a la pedagogía, si el niño tiene 8 años, las lecciones deberían ser de 20 minutos y estos encuentros son de 40, 45 minutos. Y otra cosa, estuve también analizando para ustedes, este tipo de plataformas también tienen su formulita. Ellos ya saben, los profesores están entrenados cada 20 segundos, ellos tienen que cambiar de actividad porque pierden la audiencia, pierden el público. Entonces empiezan, aplauso virtual, tráeme bueno, y entonces corren los niños a traer y hay muchísima estimulación. Entonces, un poco también por la edad, por el tema de las pantallas, y el tema ya por la calidad del inglés, pues a criterio tuyo, mamá. Si sientes que la niña está aprendiendo, déjaselo. O sea, es la inversión que hiciste y anímala. Más bien mira como los recursos que le están poniendo y entonces tú eres más insistente y creas esa atmósfera y le pones esa misma canción mañana, tarde y noche para que la niña ya mejore su pronunciación sin que tú tengas que intervenir en la pronunciación. Gracias, Juli. Adrianita, adelante. Juliana, muchas gracias. Gracias, Linita, también por el espacio. Pues es algo rapidito. Yo sufrí de muy joven con el tema del inglés y yo no quería que mis hijos sufrieran de lo mismo porque casi no me puedo graduar por ese tema y me tocó como a las malas aprender. El caso es que yo tengo, no sé, Juliana, si de pronto pues me pudieras dar un comentario con respecto. Yo a los niños los tengo en la plataforma Beca Academy, pero yo he visto, o sea, todo lo que tú has dicho, Abeca lo tiene poesía, tiene canciones, tiene sus versículos, recitan, repiten, todo tal cual. Y con mi hijo mayor, él ya lleva 4 años, ella tiene 10 años, y yo decía, pero él, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no? Y me di cuenta casualmente que estábamos en un lugar, en un parque, y había unos niños americanos y el niño empezó a hablar con esos niños americanos y me dijo, mamá, ellos tienen tanta edad, y yo dije, ay Dios, por fin. Y mi esposo y yo entendemos inglés, hablamos en inglés, sí, pero mira que me pasa mucho y es que el niño ya tiene su oído tan adecuado al inglés americano que yo le he puesto profesores y ya me tocó poner un profesor americano y él me dice, esa profesora no sabe hablar inglés, mira cómo pronuncia y la corrige. Entonces, yo ahorita estoy en un proceso de si quito la plataforma, continúo con la plataforma, o si le quito pedazos o partes a la plataforma
para seguir, porque escuchando esto, Juliana, lo que tú me decías, la plataforma, bueno, quería saber tu concepto, pero tiene tantas cosas que pone el ambiente en modo inglés y han aprendido de una forma increíble. Y lo otro es que ya voy a escuchar a mi hijo mayor hablar de tú a tú con el profe, es increíble, o sea, eso es muy, para mí es muy especial y es como, ay, sí se logró, sí, a pesar de que él no, lo que tú dices, es muy cierto, todo el mundo trata de, estudias en inglés, dime tal cosa, dime tal otra, y ya ver que hoy el niño no traduce sino piensa en inglés, yo digo, wow, no sé, pero igual como con todo el método de Charlotte y pues estoy viendo la forma de como desmontarlos. No sé, ¿tú qué me aconsejas ahí? Porque estoy como entre eso, o sea, es una plataforma 100% cristocéntrica, ellos saben sumar, multiplicar, dividir, ven ciencias, historia, todo lo hemos hecho de forma de que sea 100% en inglés, entonces no sé, o sea, estoy ahí como en esa incógnita, mejor dicho. Sí, ay, mamitas, es muy difícil porque pues cada empresa, cada firma pues tiene como su esencia detrás, ¿no? O sea, ellos han hecho un esfuerzo muy grande para poner, pues para hacer esos recursos. Conozco a Beca muchísimo porque tuve un sobrino que estudió con Abeca y pues, o sea, va mucho en cómo se percibe la familia en el estudio con sus hijos, ¿sí? Entonces, o sea, si tú me lo preguntas a opinión personal, yo no soy ninguna experta, si tú me lo preguntaras como una amiga, yo te diría, yo no pondría a mis hijos en una plataforma como Beca porque la siento, a pesar de que ellos tienen toda la atmósfera en inglés, la siento a veces un poco como seca, así como con los recursos como, o sea, es esto y como que no hay tanta esa interacción con los papás, o sea, de que haya, de sentirse un recurso vivo. Entonces, yo te diría, no, Charlotte Mason, de una vez si tienes el tiempo, si tienes la oportunidad de que tú misma hacerle el currículum a tu niño, pero todo depende también de los papás, o sea, no sé cómo es tu tiempo, tu dedicación para que tú puedas montar el currículum, pero fíjate que, bueno, igual te has dado cuenta que ellos han aprendido con Abeca, o sea, lo mismo con la otra plataforma que me comentaban ahorita, o sea, realmente como hablar como mal de un programa cuando pues la gente también tiene, hay todo un esfuerzo, toda una cantidad de gente atrás de eso, pues, o sea, lo que te digo, o sea, para mí me siento súper responsable aquí hablando delante de todos ustedes cuando, o sea, yo no soy experta y mi opinión sería netamente personal. Yo te digo, has tenido un buen logro con Abeca, si puedes darles un recurso más vivo como la pedagogía, bienvenida. Maravilloso, es muy lindo, lo vas a disfrutar si tienes el tiempo. Y ya sabes, y crearle la atmósfera. O sea, tú ya, los niños tienen el idioma en la cabeza y tú les crearías la atmósfera, digamos, para que ellos no pierdan el inglés, no lo van a perder. Y entonces serías muchísimo más intencional con ellos. Gracias Adri, gracias Juli, gracias a todas las mamitas. Entonces, pues bueno, agradecerte este tiempo, la generosidad, el cariño y pues bueno, mamitas, es así o más motivadas. Yo creo que salimos y como dice Juli, pues cada familia es un mundo. Entonces agradezco también a Lili, a Educación Viva por permitirnos este espacio, agradezco que hayan estado aquí, a tu familia también por permitirte hoy conectarte a la pantalla para ayudarnos. Entonces gracias mamitas, gracias Juli, una feliz noche, que estén muy bien y muy motivadas, gracias al Señor también. Buena noche.